Estuvimos leyendo el estudio que hizo INECO sobre secuelas de la cuarentena larga. Bueno, hay muchas cosas para conversar. Lo que yo diría es, a ver, de estas conclusiones que saca el trabajo, ¿cuál crees que puede ser aquella que deje una cicatriz por mucho tiempo en la sociedad? Bueno, en realidad el estudio se hizo en todo el país con más de 10.000 casos. El primer trabajo científico ya se envió a publicar, el segundo lo estamos trabajando para enviarlo en los próximos días. Y hay varios datos que me gustaría compartir. El primero que es el impacto es no solo de la cuarentena, sino también de la pandemia. Es difícil separar pandemia y cuarentena. Y lo que vimos que al inicio había muchos síntomas de ansiedad, lógico, algo nuevo, con incertidumbre. Se mantienen los síntomas de ansiedad, leves, moderados y severos, pero ahora hay más aumento de síntomas leves, moderados y severos de depresión. Y el impacto en los jóvenes es importante. Y el otro dato que quería mencionar, los jóvenes están siendo impactados por todo lo que estamos viviendo, por la pandemia y la cuarentena. Es difícil separar, repito. Y lo interesante también del estudio, que fue algo que no esperábamos, el estudio lo lideró el doctor Fernando Torrente, que es el jefe de psicoterapia, el doctor Marcelo Secovich, que es el jefe de psiquiatría de INECO. Y un dato interesante es que el impacto en el bienestar mental se vio a lo largo del país. No estaba tan relacionado con los epicentros de brotes, de infecciones o de muertes. O sea que pensamos que también el impacto es de la incertidumbre en que vivimos, no solo de salud, sino también económica, de perder el trabajo, del futuro del país, porque el impacto es homogéneo en todo el país y, repito, no está asociado tanto al AMBA o a Buenos Aires en relación con una provincia donde hay muchos menos casos en proporción. Vanés. Y sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? El tema es, bueno, no dijimos el número Daniel. todavía, ¿no? Mostramos el cuadro, el gráfico diciendo que 8 de cada 10 personas, bueno, tienen algún tipo de ansiedad o algún tipo de situación de depresión. Ahora, no es, digamos, no es igual a todo el país, pero aparte también hay diferencias en esto de que ahora los jóvenes están más afectados por temas de depresión o de ansiedad. Y también hay una cuestión de género, ¿no? Que está más afectada a las mujeres que afectada a los hombres, según lo que pude leer en el informe, ¿no? Es importante lo que mencionás, y hay que aclarar que son síntomas, no es el diagnóstico de ansiedad o depresión, son síntomas de leves, moderados y severos de ansiedad y depresión, y los jóvenes son un grupo de riesgo. Las mujeres se piensa que por el trabajo inequitativo doméstico, por motivos de violencia doméstica también. Y una cosa importante es que me gustaría mencionar que el personal de salud también es un grupo de riesgo. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, porque los camilleros, los enfermeros, los administrativos de los sanatorios, de los hospitales, los médicos que están en el frente de batalla, por datos previos de la epidemia del sudeste asiático, sabemos que son un factor de riesgo muy importante para el impacto mental. Así que hay grupos de riesgo, también los mayores, porque ya había una epidemia previa de soledad antes de la pandemia. Había mucha gente en el mundo que no tenía con quién hablar, que se sentía solo, y ahora el virus agarra un poco lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo humano, y lo usa en nuestra contra. Por eso tenemos que estar conectados socialmente a través de la tecnología. Tenemos que llamar a un mayor que pensamos que está solo, que hace mucho tiempo que no vemos, porque ese llamado le puede cambiar el día o la semana. Y otra cosa que vimos en el estudio que me parece muy importante para mencionar es que la gente está muy fatigada, hay mucho cansancio. Y esto tiene, Eduardo me preguntaba sobre el impacto en el futuro. Estos síntomas pueden ser transitorios, por eso tenemos que hablar de esto y tenemos que hacer programas de psicoeducación, educar a la sociedad para la regulación emocional, poner al sistema, porque la salud, el concepto de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, la salud no se puede separar en físico y mental, la salud es integral. Entonces tenemos que poner este tema sobre la mesa en forma multidisciplinaria, con prioridad,
porque podemos evitar que se cronifique esto. La idea de plantear esto y de empezar a hablar sobre el estudio que hicimos, que hay otros hace más, es que tenemos que evitar que esto se cronifique. Pero hay estudios que muestran, después de tragedias, que una gran parte de la población sale con mayor resiliencia. Resiliencia es la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlo y hacernos más fuerte. Pero hay un grupo que no, tenemos que trabajar mucho para ayudar a la gente que está sufriendo. Y una cosa importante que quiero mencionar es que cuando estamos cansados, encontramos que hay mucha fatiga. Y cuando estamos cansados, los seres humanos, usamos un sistema de decisiones más automático, más intuitivo, y tendemos a usar sesgos. Un sesgo que usamos cuando estamos cansados, agotados, exhaustos, es que tenemos mucha sobreconfianza. Tenemos un sesgo de optimismo. Bueno, no me va a pasar nada, ya si en 5 meses no me pasó nada, no me voy a enfermar. Bajamos la guardia. Justamente en el momento que más tenemos que cuidarnos, que es ahora, ya estamos agotados, eso nos hace bajar la guardia. Entonces, acá entra un tema importante, y con esto termino esta reflexión, que tenemos que entender que para el diseño de políticas públicas y para la implementación de las políticas públicas es muy importante comprender cómo el ser humano decide, se comporta y actúa en la realidad. Por ejemplo, si un ministro de Salud quiere decir tenemos que comer frutas, verduras y pescados, todo el mundo sabe que tenemos que comer frutas, verduras y pescado, pero la mayoría estamos tentados por helados, por cosas fritas. No es solo decir, es tratar de comprender cómo actuamos los seres humanos para que esa política pública se lleve a cabo. Y yo creo que la falta de adherencia que tuvo la cuarentena tiene que ver con el cansancio mental. Cuando estamos cansados, tenemos sobreconfianza y bajamos la guardia. Entonces, comprender esto puede ayudar a que las medidas de empoderamiento social, de distanciamiento, de cuidado, se fortalezcan. En síntesis, que tengamos menos miedo y más cuidado. Facundo, ¿vos pensás, por ejemplo, que hubiera sido conveniente, de hecho, en las últimas horas el presidente amplió el equipo de asesoramiento que tenía, se han incorporado otras especialidades? ¿Vos creés que que ha sido un poco tarde, que esto debió tomarse cuando la cuarentena arrancó? Primero, la verdad que hay que ponerse en el lugar del presidente. Es una situación extraordinaria, es un momento para estar todos juntos, los argentinos, de todos los colores políticos, de los sectores sociales. Es un momento único, vamos a recordar toda la vida este momento, así que es un momento que tenemos que justamente bajar la lucha de facciones y estar juntos. Yo no voy a evaluar lo que pasó hasta que pase la pandemia. Yo creo que esto es una maratón y recién estamos en los primeros kilómetros, te diría. Entonces no quiero evaluar hasta que terminemos la maratón qué pasó. Lo que sí creo que hay que ayudar a plantear estos temas, y me parece muy bueno que se haya convocado a un equipo multidisciplinario, con obviamente infectólogos, epidemiólogos, pero también cientistas sociales, psicólogos, psiquiatras. Me parece una buena medida porque es una etapa de bajar la lucha de facciones, de comunicar sin miedo, de un rol que también tienen ustedes, los periodistas, muy importante, de comunicar, porque cómo se comunica, tanto a nivel de dirigencia o de los periodistas, puede impactar también en la salud mental. Esto es un estudio de Lancet, una revista muy importante de medicina, que se publicó en marzo de este año, abril, de una revisión de 3.160 trabajos científicos de la epidemia del sudeste asiático en el 2000. Y sobre el impacto mental. Y cómo comunican las autoridades impacta mucho en cómo se siente la sociedad, porque la sociedad que está con miedo a perder el trabajo, con preocupaciones e incertidumbre. ¿Y qué se recomienda en este artículo de esta revisión tan grande? Que las autoridades nos den cierto horizonte, ciertas perspectivas, aunque después se modifique, la gente entiende, y que no vea la sociedad ningún oportunismo político, ningún cinismo, y también los periodistas que bajen un poco la idea de contar los muertos y contar los infectados todo el día, porque eso en el cerebro, y con esto termino, produce una conducta que se llama negligencia de la probabilidad. Lo explico rápidamente. Yo tengo 51 años y antes de la pandemia me hice un chequeo y estoy bien. Las probabilidades de morirme, puede pasar, pero las probabilidades de morirme de coronavirus son muy bajas para mí. Me puede matar más un auto en la calle mañana que esto. Pero si yo estoy todo el día viendo muertos, contando los infectados, voy a pensar que me voy a infectar gravemente, mucho más de lo que realmente tengo probabilidades de hacerlo. Manes, una pregunta referida al estudio y en esto de la mayor incidencia en los casos de depresión de los chicos, de los jóvenes.
curiosamente es el sector que más, digamos, más utiliza la tecnología y más conectado está por medio de los dispositivos electrónicos. ¿Cómo se entiende esto? Que los mayores parecieran que tienen más resiliencia, ¿no? en términos de adversidad en la cuarentena y en la pandemia, que los más chicos, que a su vez son los más conectados. Buen punto, gracias por mencionar esto, porque creemos que la explicación, a veces los científicos cuando tenemos datos después buscamos con racionalidad, basado en otras investigaciones y en nuestras ideas, por qué puede pasar esto. Y es un punto que discutimos en el equipo. Una de las explicaciones es que el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Y los adolescentes, los jóvenes, están en un proceso de maduración emocional. Y justo esta situación excepcional los agarra en una etapa donde están desarrollando y modulando sus emociones. La otra posibilidad también es que han perdido de repente el contacto con sus amigos. Nosotros somos seres sociales. Si ustedes me preguntan a mí cómo vamos a hacer en 15 años, yo le diría que lo que más vamos a valorar no es la tecnología. Vamos a mirar la tecnología como miramos hoy cuando alguien fuma en un restaurante o alguien fuma en un avión. Antes parecía normal que alguien fume en un avión o en un restaurante. Y hoy nos parece como que lo mejor es no fumar. Y hoy sabemos que... Y eso tarda mucho tiempo en cambiar la conducta en los seres humanos. Y yo creo que lo que viene es, en el futuro, es como comer comida orgánica, es el contacto humano, privilegiar el contacto humano, porque somos seres sociales, la soledad nos mata. Y los chicos están con mucha tecnología, pero sin conexión con los amigos, sin jugar, sin hacer mucho deporte y en pleno proceso de regulación emocional. Pensamos que por eso ellos son en este momento más vulnerables. Facundo, Pablo de León, buenas noches. Como decía Eduardo Hola, antes, Pablo. hoy estuvo, ¿cómo estás?, el comité de expertos en Olivos, y de lo que trascendió ahí, hay una parte que a mí me llama la atención, porque le dijeron a parte de los infectólogos que les avergonzaba mucho las afirmaciones de catástrofe en la salud mental de algunos profesionales. Tampoco decimos que no existan efectos por la pandemia, pero hay un camino en el medio. ¿Qué opinas de esto? Bueno, opino que estamos viendo una epidemia de salud mental en todo el mundo. Hay varios artículos en todo el mundo que hablan de esto y en la Argentina estamos empezando a ver un impacto importantísimo en la salud mental. Yo te diría que hay una epidemia de miedo, de estrés, de ansiedad. Los datos de nuestro estudio lo muestran, otros estudios que también se hicieron. Así que yo te diría que estamos... Primero, quiero decirte nuevamente y decirle a la sociedad que la salud es un estado de plenitud física, mental y social. No se puede excluir la salud física de la mental y social. Y bueno, tener síntomas de estrés crónico, de fatiga mental, síntomas elevados de ansiedad y depresión en una sociedad es un tema de salud, no se puede separar. Es algo, digamos, un poco... de hace décadas separar la salud mental de la salud física. Y hoy estamos viendo una epidemia de estrés, de ansiedad, de síntomas de ansiedad, de síntomas de depresión. Y si no la abordamos, esto se puede cronificar. Hay que plantearlo, no hay que evitarlo. Creo que es muy bueno plantearlo y hablar. Aparte, me parece que nosotros tenemos que reconstruir la Argentina, porque antes de la pandemia había que reconstruir este país. Ya este año... una gran parte de los chicos viviendo en la pobreza, con malnutrición. De hace décadas en Argentina hay malnutrición. Nadie puede tirar la primera piedra. Acá hay una desigualdad social, económica, de acceso a la salud, al trabajo formal, a la educación terrible. Y para reconstruir la Argentina necesitamos un pueblo con salud. Y eso no solo es salud física, sino salud mental y social. Facundo, ¿hay algún punto de contacto entre las características que transmite el estudio que ustedes han hecho y algunas otras experiencias que han podido observar en la pandemia en el mundo? ¿O el caso argentino tiene alguna señal especial respecto de otros países y otras regiones? Bueno, la verdad que me gusta mucho que me preguntes esto porque te voy a decir una opinión personal. No lo discutimos en el equipo esto, ni está en los trabajos que escribimos y que ya mandamos a publicar y en el que vamos a publicar en los próximos días. Pero es algo personal, esto es una opinión personal, porque hace unas semanas tuvimos en un Ateneo, en el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, un Ateneo con un psiquiatra en Italia.
con el doctor Leonardo Tondo, que es un psiquiatra muy reconocido en Italia y en el mundo, en realidad. Trabaja en Boston y en Roma. Y él no veía, o sea, nosotros veíamos, ya teníamos estos datos viendo, y él dijeron, bueno, pero el confinamiento en Italia fue, yo me puedo equivocar, no recuerdo bien lo que dijo, pero alrededor de 2 meses y pico. Y bueno, y Europa tiene la espalda que no tenemos nosotros. Mi opinión personal es que en todo el mundo hay una epidemia de salud mental y pueden buscar artículos de Asia, de Europa, de Estados Unidos, donde hay muchos artículos, no descubrimos la pólvora de que hay un impacto mental. Pero mi opinión que en países como el nuestro, sin la espalda de Estados Unidos, sin la espalda de Europa, sin la espalda de China, con una incertidumbre económica, con una incertidumbre laboral mucho mayor, con una incertidumbre de la salud, el impacto podría ser mayor, porque una de las cosas que nos afecta es la incertidumbre, no tener un horizonte. Entonces, en mi opinión, esta es una opinión personal, no tengo datos para afirmarlo, ni en el estudio lo discutimos, esto es algo personal, yo creo que un país como el nuestro, con tanta debilidad y con tanta falta de proyecto, que siempre discutimos, cierto consenso, cierto proyecto de país, cierta visión, esto claramente angustia más a la gente. Pero es una opinión personal. Por lo menos a mí me angustia más vivir en un país donde hace décadas no tenemos una visión estratégica que nos convoque a todos. Creo que lo último fue la democracia, donde más allá de la clase social, ideología, tenemos un proyecto de país en el que todos nos sentamos partes. Desde hace décadas yo no siento un horizonte y para mí eso afecta también, pero es una opinión plenamente personal. Para despedirte, chiquitita, ¿vos te pondrías la vacuna de Putin? No tengo datos, no he leído suficiente información sobre la vacuna de Putin y la vacuna rusa. Y bueno, yo trato de manejarme con la evidencia, por eso, y yo creo que la Argentina debería manejarse más con la evidencia, porque los seres humanos tendemos a ser tribales, tendemos a tener creencias y esquemas mentales y la evidencia no cambia lo que pensamos. Y bueno, a veces en la Argentina tenemos que bajar un poco los razonamientos fanáticos, motivados y volver al sentido de pensamiento crítico, al pensamiento crítico, que es un momento para unirnos y tener un poco más de pensamiento crítico. Facundo Manes, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Abrazo a los tres, un placer. Gracias.